Las escrituras antiguas de los hebreos nos narran una historia del exilio de un pueblo que fue exiliado muchas veces, comenzando con la esclavitud en Egipto, liberados en el Éxodo bajo Moisés, constituidos en una nación que se llamó Israel, pero que luego esa nación en muchas ocasiones fue invadida por los asirios, por los babilonios, por los persas y cuando vino nuestro Señor Jesucristo, por los romanos. La experiencia del pueblo de Israel fue una experiencia de exilio. Y el libro de los Salmos, que es una colección de los cantos y de los poemas del pueblo judío, del pueblo de Israel, en muchas ocasiones hacía referencia el cómo ellos tuvieron que adaptarse y acostumbrarse a adorar a su Dios en tierra extraña, en tierra de exilio. Yo no tengo el tiempo hoy para explicarles cómo durante cada una de esas invasiones y de esos exilios, asírico, babilónico, persa, romano, ellos tuvieron que adaptarse en cómo mantener su espiritualidad, en cómo mantener su conexión con el Dios de sus padres y con sus raíces. Tuvieron que luchar mucho. Y este salmista nos muestra una pequeña vislumbre de cómo los cantores populares se sentían teniendo que estar siendo esclavos en una tierra extraña, y les pedían los opresores, los dominadores, los que los habían cautivado, a que cantaran sus canciones como una manera de entretenimiento, como una manera de hacerlos sentir bien. Y sale ese grito que ellos dicen: ¿cómo podemos nosotros cantar al Señor en tierra extraña? Con excepción de los nativoamericanos, casi todos nosotros podemos trazar nuestros orígenes a alguna parte del mundo. Por eso me gustó mucho cuando Tania dijo: yo soy del mundo, porque la realidad es que todos somos del mundo. Pero todos nosotros en nuestras vidas experimentamos la añoranza por lo nuestro, por nuestras raíces, cuando estamos en tierra extraña. Nuestra América, que no es los Estados Unidos, sino es el continente que empieza arriba en el Polo Norte y termina en la Patagonia, allá en la Argentina. Ese continente nuestro también tiene una historia de conquista y de invasión. Primero llegaron los españoles, y yo hablaba en el sermón pasado para los que estuvieron un poquito sobre esa experiencia. Y cuando los españoles llegaron, en una mano traían la espada y en otra mano traían la Biblia. Y a punta de la dominación y de la evangelización impusieron sus tradiciones, impusieron sus creencias. Y yo hablaba de esto en relación al Día de Todos los Santos Muertos. Y nuestros antepasados indígenas, muy inteligentes y muy sabios, no tuvieron ningún problema en cambiar el nombre de sus fiestas ancestrales por las nuevas que le traían los españoles y el catolicismo. Es así como la tradición de honrar a los muertos con huesos y con calaveras fue suplantada por el Día de Todos los Santos. Sin embargo, los ancestros nuestros prehispánicos continuaron en su mente y en su espíritu con su tradición, aunque habían aceptado la imposición de un cambio de nombre. ¿Van conmigo? Luego a nuestra América del Norte llegaron otros colonizadores desde Europa, desde las tierras bajas de Europa, de Escandinavia, y trajeron también su religión y su creencia protestante, anglosajona, europea, escandinava. Entonces, nuestra América se ve en un sándwich,
atrapada entre el otro Cristo español y el otro Cristo europeo, blanco, anglosajón. Y nuestras maneras de conectarnos con la creación, de conectarnos con Dios, fueron suprimidas, fueron anuladas, y en muchas ocasiones fueron tildadas de diabólicas, de que no hay que practicarlas, de no hay que hacerlas, porque esa no es la manera correcta de adorar a Dios. Hace 2 semanas o 3 ya, en mi tiempo de estudio, estaba aquí tomando unas conferencias en el seminario de Fuller, y un predicador puertorriqueño que yo respeto mucho, Pablo Jiménez, nos dio una clase, y él nos decía que él era salsero de naturaleza, le gustaba mucho la salsa, pero resulta que cuando él llegó a la iglesia en Puerto Rico, él encontró que los misioneros anglosajones le habían enseñado a los líderes en Puerto Rico que la salsa no era buena, que la salsa era del diablo, porque era muy sensual, porque había movimientos que provocaban a la carnalidad y a la sexualidad, de tal manera que él dice que él se sintió confrontado en tener que abrazar una cultura protestante, pero suprimir sus genes y su DNA puertorriqueño y salsero, y acostumbrarse a estar en una iglesia donde solo se tocaba el piano o el órgano, porque les enseñaron que era correcto. Yo recuerdo cuando llegué aquí a los Estados Unidos, hace 24 años, y quizás de esta experiencia que les voy a compartir habrán 20 años. Una tarde de esas andaba caminando por la Winchell Boulevard. Ya empezaba yo a trabajar en la iglesia Emmanuel con la comunidad allí de Pico Junior. Y una tarde cualquiera andaba yo un poco deprimido, caminando hacia arriba, los que conocen la Winchell Boulevard, de la Vernon hacia arriba. Y de repente me encuentro una mujer repartiendo folletos, porque había un concierto de 2 cantores latinoamericanos, Alberto Cortés y Facundo Cabral. Y esa mujer era Tania Torres. Y Tania estaba allí en la entrada del concierto repartiendo flyers de su programa Cantos sin Fronteras. Yo llegué al concierto y me metí en la primera fila y disfruté escuchar a Facundo y a Alberto Cortés. Fue como un bautizo para mí, refrescante, después de sentirme tan seco, lejos de mi frente, lejos de mi cultura, finalmente encontrar algo. Cuando aprendí que Tania tenía su programa todos los sábados en la tarde, en Radio Pacífica, en la 90.7 FM, yo me hice un oyente asiduo de su programa, porque Tania en su programa tocaba música de allí primera, de los paraguayos, de Argentina, de Perú, de Bolivia, de Guatemala. Era una energía que yo sentía escuchando a Tania y escuchando las canciones de todos los cantores latinoamericanos, después de pasar toda una semana como inmigrante tratando de sobrevivir, aguantándole supervisores, gritones, teniendo esos primeros años de crisis donde uno se debate, ¿qué hago en este país? Encontrarme a Tania y encontrar su programa fue una especie de alivio y bautizo espiritual para mí. El libro de Apocalipsis nos dice que al final de los días, cuando todas las cosas se consumen, cuando el reino de Dios utópico se hace realidad en nuestra tierra, nos dice Apocalipsis que el profeta soñó y vio una multitud de todas las naciones, de todas las razas, de todas las lenguas y de todos los pueblos, que estaban delante de Dios y de Cristo y que nadie podía contarlos, y que ellos gritaban con una voz fuerte: la salvación se debe a nuestro Dios que está sentado en el trono y en el Cordero. Al final de los tiempos y al final de la historia nos dice la profecía que no es una cultura ni la otra, sino que son todas las culturas, todos los pueblos, todas
las razas, todas las naciones. Que las fronteras y la superioridad cultural y las imposiciones teológicas vienen de los hombres, no vienen de Dios. Porque Dios creó un mundo sin fronteras. Dios creó un mundo multicultural, donde cada quien tiene lo suyo y donde cada quien debe apreciar los dones que Dios le ha dado. Tener es un honor a un grupo como Yo15 con nosotros. Es un honor para nosotros, muchachos, tenerlos aquí. Y de verdad, sentir que ustedes están luchando contra la corriente. Me decía Tania que la asistencia en el concierto de anoche no fue lo que esperaba. Porque nuestra gente está acostumbrada a otras cosas, que le vende el comercio. Hoy en el carro, mientras manejaba aquí en la iglesia, veníamos con Carlos y con Jaime. Omar venía medio dormido, hablando sobre una canción de merengue muy pegajosa. ¿Cómo que va la canción, Carlos? Dale, ¿cómo va? Dale, otra vez. Sigue. ¿Qué más? ¿Qué más? Sigue, sigue. La han oído, ¿verdad? La vaca, dame la vaca, la vaca. Ritmos comerciales que nos enseñan para comercializar la música y nos enseñan a amar lo que no es nuestro y a rechazar lo que es nuestro. Yo recuerdo que en Venezuela, de donde soy, hubo una época en que se escuchaban más canciones de inglés que en español. Los jovencitos adolescentes sabían cantar las canciones de los Beatles, de Bee Gees y de todos estos grupos, y tuvieron que poner una ley que llamaban el 2x1, que obligaban a las radios que por cada 2 canciones en inglés tenían que poner una en español de un autor venezolano, o autora venezolano o latinoamericano. El 2x1, y las radioemisoras se opusieron y las discográficas se opusieron porque atentaba contra el comercio. Bueno, a veces nosotros en la iglesia caemos en lo mismo. Hemos adaptado lo foráneo, lo que no es nuestro, y le hemos dado prioridad. Entonces, cuando viene Juan Pipa con su tambor, o con su jazz cubano, o con su salsa puertorriqueña, venezolana, o esos otros ritmos, la guarimba, no nos gusta. Anoche había un concierto aquí con casi 300 personas, con Willy y un grupo de músicos. Y yo sé que más de uno se sentía incómodo, pensando, música que no es cristiana en una iglesia cristiana, porque nos han enseñado a separar lo sacro de lo mundano. Nos han enseñado a pensar que hay música que es buena y música que es mala, cuando Dios nos dio a todos los dones. Hermanos y hermanas, les invito a estar en pie. Vamos a unirnos en la afirmación de fe, y luego de la afirmación de fe vamos a escuchar el segundo set del grupo.